Entonces, cuando mi saturación de agua, que yo calculo con perfiles, me va a empezar a aumentar, a ver cada vez más alta, ¿qué quiere decir entonces? ¿Qué me va a estar diciendo ahí? Si esta saturación de agua deja de ser la que yo tengo acá, empiezo a tener una saturación de agua más alta. ¿Qué quiere decir? ¿Que está mal o que tengo otra cosa? No, que estás en otra zona. Claro, empezamos a pasar quizás a una zona de transición Transición. o empezamos a tener agua, Claro. ¿sí? ¿Y eso cómo lo podemos saber? Cuando vimos la parte de presiones capilares, nosotros podemos saber si estamos en transición, a qué distancia estamos del contacto de agua. Tenemos modelizado, digamos, lo podemos modelizar. O podemos tener ensayos de pozo que directamente nos están indicando esa situación. Pero lo que es importante era que tengan en cuenta que esta saturación de agua que yo calcule con perfiles, la voy a poder ajustar a la que yo obtenga de permeabilidades relativas o de presiones capilares en las zonas que yo tengo nada más que hidrocarburos o cambio de fases. Pero cuando yo empiece a tener agua libre, movimiento, agua libre o producción de agua, mi saturación de agua indefectiblemente que yo calcule con perfiles tiene que ser diferente a esta. Eso es muy importante. Ahora cuando nosotros hacemos la petrofísica básica, ¿qué es lo que nosotros, qué dato obteníamos con la petrofísica básica? ¿Se acuerdan? Los ensayos de laboratorio de petrofísica básica. ¿Qué ensayos hacíamos? ¿Se acuerdan? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? Sí, cuando nosotros hacemos los ensayos de laboratorio de petrofísica básica, Sí. ¿qué datos obtenemos? Em, las saturaciones no. Pregunto. Petrofísica básica. ¿Se acuerdan que había dos tipos? De los ensayos petrofísicos había dos tipos. Estaba la petrofísica básica o la Sí. petrofísica especial. La especial era presión capilar, relativa, índice de resistividad, todo eso. La petrofísica básica que Porosidad y obtenemos. permeabilidad. Porosidad y permeabilidad. ¿Qué más? Además de porosidad y permeabilidad, obteníamos densidad de grano y podemos obtener una saturación de fluidos, digamos. Porque recuerdan que yo les mostré que para hacer esa medición, las muestras se ponían en un lavador y se pasa un solvente para sacarle todos los fluidos que tiene el plaque. Entonces, a medida que vamos sacando, vamos lavando, vamos tomando en una trampa, vamos midiendo los fluidos que sacamos. Entonces, si sacamos, entonces podemos medir la cantidad de gas, petróleo y agua, bueno, agua no, de petróleo y agua que podemos sacar. Entonces, cuando nosotros hacemos la petrofísica básica, medimos la porosidad, medimos la permeabilidad, medimos la densidad de grano y podemos tener un dato de saturación. Lo que pasa es que ese dato de saturación es un dato más bien cualitativo porque depende de mucho cuán invadido haya estado esa corona, digamos, cuando la sacamos. Pero así todo va a ser un dato cualitativo porque posiblemente donde haya quedado petróleo más residual que en otra parte, porque había menos petróleo residual posible remanente, digamos, las saturaciones de agua nos va a ir dando un perfil aproximado cualitativo de cómo varía la saturación dentro de mi reservorio. Y por último, si ustedes se acuerdan del ambiente del pozo, ustedes medíamos o podíamos medir la resistividad en la zona lavada, muy cerca de la pared del pozo. Entonces ahí teníamos, así como acá en la zona profunda tenemos un RT, en la zona lavada tenemos un RXO, ¿sí? Que pueden ser estas curvas, ¿no? Generalmente las resistividades en la zona shallow, que llamamos, en la zona muy cerca de la pared del pozo. Entonces con esta resistividad estamos en condiciones de poder calcular
un SXO. Este SXO era equivalente a quién de un ensayo de laboratorio. ¿A qué parámetro de un ensayo de laboratorio este es equivalente? El SXO. ¿Recuerdan que lo vimos? Los hidrocarburos residuales. Claro, es un equivalente al SOR. ¿Y por qué? Porque cuando yo voy perforando y el lodo, mi filtrado, empieza a entrar a la formación, para que entre filtrado, ¿qué se tienen que ir? Se tienen que ir fluidos móviles. Si yo tengo en una zona con hidrocarburos, yo voy a empezar a desplazar mis fluidos. Y si mis fluidos es hidrocarburo, lo que me queda, que es ese TSQO, va a ser posiblemente equivalente o similar o correlacionable a un SOR. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos obtener, dijimos, la saturación de agua, podemos obtener la saturación de hidrocarburos y obtener una saturación móvil de hidrocarburos haciendo este, la saturación de hidrocarburos menos la residual, digamos, ¿no? Entonces ahí tendríamos la cantidad de hidrocarburo móvil que nosotros podemos llegar a tener y lo podríamos obtener con perfiles, que es algo similar cuando yo tengo una probabilidad relativa. ¿Sí? Cuando yo tengo una probabilidad relativa, este rango de acá, ¿qué es lo que es? Es mi rango móvil de hidrocarburos. ¿Está bien? ¿Cuáles son los datos que yo necesito para hacer una evaluación de formación? Son litología, básicamente saber si estoy en arena arcilla, y bueno, a medida que veamos más reservorios se puede ver complejizar mucho, y podemos verlo con SP, gamma ray en principio. Podemos calcular porosidades, que ya vimos las herramientas, neutrón, densidad acústico-resonancia. Podemos tener la resistividad, que la podemos tener de un laterologo, de una inducción. Podemos tener una mineralogía más compleja, no solamente saber la parte litológica, sino saber una mineralogía más compleja, o sea, dentro de nuestra formación, cómo se distribuyen los minerales, para ajustar mejor las polaridades de matriz, que son los que van a ir acá para calcular porosidad. Bueno, que podemos usar los crossplot. Podemos tener datos de geología, que vimos que eran las imágenes de perfiles, las coronas, etc. Podemos tener nuestros datos de presión, que salen de nuestros evaluadores de formación o ensayos de pozo. Podemos tener datos de permeabilidad, que también puede salir de los mismos. En este caso estaríamos viendo una permeabilidad más efectiva. También podemos tener datos de permeabilidad, obviamente, de coronas. Y podemos ver también nuestras muestras de fluidos, que también salen de nuestros ensayos de pozo. Entonces, ¿cómo es la metodología o el workflow cuando uno trabaja con perfiles, ¿no? El workflow que uno debería usar. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es cargar los datos y la información. O sea, por ejemplo, en ese Excel, que donde yo le paso información, ¿qué es lo que es cargar los datos? Es tomar los datos de profundidad, del gamma ray, de la resistividad, de las porosidades, del neutrón, la densidad, etc. Todos esos perfiles se cargan. Y esos vienen, ¿por qué se cargan? Porque esos vienen obviamente del pozo. En el pozo se hace todo el trabajo, en donde hay que chequear que toda la información esté de manera correcta, que no haya problemas, porque ese dato pues no se recupera más. Una vez que nos fuimos del pozo no hacemos más nada, entonces ese dato nosotros lo controlamos y esa información se carga. Generalmente cuando hablamos de carga de datos, o lo cargamos en un Excel como lo estamos haciendo ahora, o lo cargamos en nuestros sistemas de interpretación. Hay diferentes, obviamente ustedes sabrán, hay
N cantidad de software de interpretación de perfiles. Luego, lo que tenemos que hacer es lo que se llama la edición de los datos, la edición de la información. Nosotros tenemos que empezar a ver cuando, si tenemos datos espurios, digamos, ¿no? Que durante el perfilaje haya habido algún problema, porque el calibre era muy malo, o por alguna razón. Muchas veces, como son operaciones de cable, a veces tienen como saltos de ciclos, porque el cable como que tironea, cosas así. Entonces, esos datos uno lo que hace es prepararlos y los corrige. Luego tenemos la parte de tener en cuenta, que es la normalización de la información. Esto creo que lo tengo después más claro. Luego tenemos ya la parte de interpretación, propiamente dicho. O sea que toda esta primera parte corresponde a la parte, digamos, de carga de información, edición y normalizar. O sea, dejar toda la información de los perfiles preparada y lista para empezar a trabajar. Para que esté preparada y lista, nosotros tenemos que dejar esa información sin datos espurios, hacer un control de calidad, de que no haya cosas raras. Todo ese tipo de cosas se hacen en estos 3 primeros pasos. Luego, lo primero que hacemos es calcular la arcillosidad, o sea, la cantidad de arcilla. Luego, lo que hacemos es encontrar y determinar los parámetros básicos de la interpretación. Luego vamos a calcular la porosidad. Entonces, como dijimos que la porosidad tiene que ser efectiva, yo la porosidad efectiva la voy a calcular en función de mi arcillosidad que yo calcule. Luego vamos a calcular ¿qué cosa? La saturación de agua. ¿Sí? Vamos a hacer todo el cálculo de saturación de agua. Y por último, vamos a estimar una permeabilidad. A mí me gusta poner estimar permeabilidad porque la permeabilidad es una propiedad es la más difícil de evaluar, es la más difícil de entender. Entonces, las permeabilidades, es muy difícil de hablar, digamos, de valores cuantificados de permeabilidad así muy exactos, digamos, ¿no? Siempre estamos en valores que pueden variar. Entonces, cuando hablamos del primer punto, que es la carga de datos e información, como les decía, bueno, es tomar toda la información disponible, tanto de perfiles como de la corona, de todo, y la ponemos en el sistema de interpretación disponible. Por ejemplo, en el Excel, que es lo que nosotros vamos a usar. Y ahí hay que tener en cuenta los formatos, las unidades y los diferentes muestreos que podemos llegar a tener. Luego tenemos la edición de los datos, son todos estos, que forman parte de lo que nosotros llamamos las correcciones ambientales. Las correcciones ambientales, ¿se acuerdan cuando vimos en algún momento el gamma ray? El gamma ray, ¿por qué se podía afectar? O sea, nosotros pozo y vamos a hacer el registro de gamma ray. ¿Por qué se podía afectar el gamma ray? ¿Por qué tipo de lodo podía estar afectado el gamma ray? ¿Recuerdan? El gamma ray, cuando nosotros perforamos y tenemos un lodo muy potásico, por ejemplo, un KCl, entonces el gamma ray es sensible a la cantidad de potasio. Entonces el gamma ray posiblemente, como está leyendo cerca de la pared del pozo, entonces lo que le va a pasar es que va a empezar a tener valores un poco altos por el efecto de ese potasio. Entonces todas las compañías tienen una cantidad de información que se llaman chart books. Entonces, lo que se hace en función, digamos, de tu herramienta y de la cantidad de KCl, se entra a un gráfico cartesiano o ya se tiene cargada hoy con los sistemas modernos, que son todos con computadoras, y eso se carga y se corrige en función de la cantidad de KCl, el valor de gamma ray que realmente deberíamos tener. Se hacen correcciones sobre el SP, sobre el gamma ray, sobre la resistividad, prácticamente todos los perfiles tienen alguna corrección para hacer. Luego tienen
la otra parte de la edición de los datos, lo como yo les decía, es remover todos los datos espurios, saltos de ciclo, cualquier problema que nosotros podamos llegar a tener. El otro tema a tener en cuenta es la puesta en profundidad. La puesta en profundidad, yo les había dicho a ustedes que en realidad nosotros tenemos una primera carrera donde bajamos un gamma ray, por ejemplo, con nuestras resistividades, ¿sí? O sea, una cosa así, nuestras resistividades, ¿no? O sea, este es nuestro gamma ray y esta es nuestra resistividad. Primer carrera. Cuando vamos a la segunda carrera, vamos a volver al array para ponernos en profundidad, porque toda la profundidad de todos los demás perfiles van a estar en función de esta primera carrera. Y después hacemos todos los datos de porosidad. Entonces ahí puede haber una diferencia de profundidad entre una carrera y otra, por cualquier eventualidad, cualquier problema. Entonces nosotros, uno de los trabajos que hay que hacer en la edición de los datos es poner en profundidad toda la información de una carrera con otra. ¿Y qué más? Lo que ustedes acaban de hacer, poner en profundidad una corona. ¿Sí? Y esto forma parte de la edición de los datos. Corregir por efecto de pozo, fundamentalmente los perfiles redactivos y resistivos, corrección por rugosidad del pozo, especialmente en herramientas de pared, analizar el impacto de las curvas por invasión del lodo, espesor del revoque, y corrección por salinidad del lodo de perforación y agua de formación. Todas cosas que ya fuimos viendo cuando vimos la parte de herramientas, cuáles eran los problemas que podían tener cada herramienta frente al estado del pozo. Y también tener en cuenta la variación de la temperatura entre pozos. Eso creo que vimos un ejemplo, cómo cambiaba la temperatura entre una carrera y la otra, porque el pozo, cuando nosotros lo perforamos, es como que lo enfriamos. Entonces, a medida que el tiempo va pasando, el pozo se va calentando, pero se va calentando en el sentido que va a ir recuperando la temperatura original. Entonces, acá tenemos un ejemplo real de una curva de porosidad, cómo la corregimos, ¿no? Entonces acá tenemos un gamma ray, un SP, un microlog, que lo que está en amarillo son las zonas permeables, resistividades, y acá tenemos nuestro ROV registrado, curva roja, fíjense la curva roja. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la curva roja? En algunos puntos, fundamentalmente acá, 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 está teniendo valores muy bajos, de los cuales consideramos que son valores espurios, tienen problemas, porque al ser una herramienta de pared de la densidad, esta rugosidad del calibre le ha ido generando problemas, entonces la herramienta se despegó de la pared y está leyendo una densidad de 2, que es una densidad bajísima. Ninguna formación tiene esa, daría una porosidad del 50%. Entonces acá lo que hemos hecho es corregir esa densidad en la línea punteada. Y quedó remarcada la diferencia entre la roja y la punteada en celeste. Esta curva que estaba acá, ahora la corregimos por acá, esta curva la corregimos por acá, la corregimos por acá, etc. Y entonces esto es un trabajo que muchas veces uno tiene que hacer para dejar los datos de manera correcta. Porque si nosotros esto no lo corregimos, acá nos va a dar unas porosidades enormes. Zona de corrección de Robin por efecto de pozo. Y luego tenemos el tema... Una pregunta. Sí. Esa corrección, ¿se hace usando otro perfil tipo el neutrón o... ¿cómo era el otro? Sónico. Sónico, para calcular la porosidad y corregir la densidad? Bueno, muy buena pregunta. En realidad se puede hacer de varias maneras. Si yo tengo lo ideal es mirar perfiles que no se hayan sido afectados, ¿sí? Porque, ¿qué le pasa? Un neutrón, por ejemplo, posiblemente va a tener el mismo problema, porque se acuerdan que el neutrón también tenía un fleje para que se apoye a la pared. El sónico posiblemente no. Entonces, yo lo que tengo que ir mirando otros perfiles para hacer la corrección. Lo que yo estoy seguro, digamos, es de que este dato está mal. Entonces,
¿qué es lo que se suele hacer? Se puede hacer, uno podría pensar que es como una especie de barbaridad, pero es decir, bueno, vamos a ver esta zona de acá. Entonces, lo primero que yo puedo hacer, si tengo un solo pozo mal, digamos, este solo pozo lo tengo errado, entonces yo mido cómo venía la herramienta acá leyendo y la trato de enganchar acá. ¿Sí? Dibujé esta curva verde y eliminé esto. A ojo. Lo puedo ir haciendo a ojo. Acá yo espero que este valor, en vez de llegar hasta acá, se quede un poquito y voy y la corrijo a ojo. Y esto lo saco. Esa es una manera. Y lo puedo hacer mirando el sónico, por ejemplo, o algún otro perfil, pero no para poner el valor absoluto, sino para más o menos ver por dónde pasa. Si este es un problema, supongamos que yo tengo un campo, me toca evaluar un campo con 50 pozos. Empiezo a mirar todos los pozos, porque cuando un pozo es un pozo, lo podemos hacer así. Pero cuando yo tengo muchos pozos, el problema se hace grande, digamos, importante. Entonces, a lo mejor de los 50 pozos yo tengo, vamos a poner un número, 35 con problemas y los otros 15 bien. ¿Sí? Entonces lo que voy a tratar de hacer, me voy a ir a mirar en todos mis pozos cuáles son las curvas que mejor funcionan. Entonces me miro, por ejemplo, si tengo problemas con la densidad nomás, miro todos los pozos que están mal la densidad y miro, cómo están todos los pozos donde está bien la densidad. Y después me fijo que en todos los pozos el sónico está bien, por ejemplo. Entonces lo que busco es hacer una relación que puede ser lineal o tipo de red neuronal, lo que sea, o una correlación multilineal, porque puedo usar más curvas todavía. Entonces me fijo cuál es la relación que yo tengo de un perfil con otro donde están bien. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner acá la densidad, mi ρB, y acá puedo poner mi dt, por ejemplo, ¿no? Entonces me fijo en los 15 pozos que está bien y veo que tengo esta relación. En los 15 pozos que está bien, supongamos que es así. Listo. Y yo acá saqué un R cuadrado, supongamos no sé, de 0.9. Entonces considero que tengo una buena cuenta. Entonces me voy con esta función a los 35 pozos que tengo más la densidad, pero sé que está bien el sónico, y le corro esta función. Entonces corrijo mi densidad con esa función. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Bueno. El otro punto que tenemos que tener en cuenta cuando recibimos los datos es lo que nosotros llamamos la normalización de las curvas, que son las correcciones que debemos realizar por posibles errores, ya sea en calibración o en escalas de los registros. Entonces acá tenemos un ejemplo. No todos los pozos, perdón, no todas las curvas se normalizan. Generalmente una curva de resistividad no la vamos a normalizar porque justamente la resistividad puede tener diferencias según estemos en zonas de agua o en zonas de hidrocarburos. Entonces generalmente las que se normalizan son las curvas de porosidad, de gamma ray, etcétera, que son las curvas que necesitan que estén todas, si estamos siempre en la misma litología, en la misma formación, etcétera, que tengan todas la misma amplitud de datos. Entonces acá tenemos un ejemplo de tres perfiles, de tres pozos, o sea, el mismo perfil en tres pozos, ¿no? Fíjense, el pozo CBO22, que es el azul, el pozo CBO30, que es el verde, y el pozo CBO32, que es el rojo. Entonces lo que yo espero, digamos, es que si yo estoy en la misma formación, en la misma zona, etcétera, es que mis tres porosidades sean similares. Y acá estoy viendo que la roja está totalmente fuera del rango, digamos, ¿no? Está totalmente fuera del rango.
O sea, yo acá tengo valores mínimos de punto 12 contra punto 18, máximo de punto 42 contra punto casi 54, y fundamentalmente lo vemos acá en la moda de la campana de Gauss, que estamos en 24 contra 30. Entonces la normalización, ¿qué es lo que es? Es llevar todos los pozos, perdón, todas las curvas de todos los pozos a una misma campana de Gauss. ¿Sí? Entonces yo me aseguro, en todo caso, que entre un pozo y otro la relación sea o yo estoy más acá, o estoy más acá, o estoy más acá, en mis cálculos. Pero todo lo llevo a una misma campana de Gauss. Y eso es importante, les vuelvo a repetir, para normalizar gamma ray, para normalizar porosidades, etc. Y el tema de la normalización, lo que nos evitamos es problemas después, que cuando vayamos a hacer los cálculos, nos den cálculos diferentes, pero no porque la roca sea diferente, sino porque tuvimos un problema como este. Bueno, ahora vamos a ver cómo es el cálculo de arcillosidad. Son 7:27, 7:30. ¿Seguimos menos cuarto? ¿Hacemos un break ahora, les parece? Bueno, bueno, dale. Entonces, paramos acá y seguimos a las 8 menos cuarto. ¿Está bien? Dale, dale, buenísimo. Bueno.
Bueno, ¿están por ahí? Sí, profe, acá estamos. Bueno, ¿qué está faltando, Joaquín? Sí, ahí le pregunté si se le había cortado el internet, pero todavía no me respondió. Bueno. Bueno, seguimos entonces. ¿Están viendo ahí la presentación? Sí, profe, se ve. Bueno, lo que vamos a ver en primer término es la cálculo de arcillosidad, que lo que yo les había adelantado, que lo que nosotros debemos calcular es una porosidad efectiva. Entonces la porosidad efectiva va a ser igual a la porosidad total, que es la que nosotros hemos calculado con perfiles en el pozo ese que yo le di de ejemplo, menos el volumen de arcilla, que lo podemos llamar Biclay, por la porosidad del arcilla. ¿Sí? Shea. Entonces este valor de porosidad efectiva es el que nosotros vamos a buscar ajustar y calibrar con la porosidad de las coronas. Entonces, lo que nosotros habíamos visto en algún momento era un esquema de este estilo, en donde habíamos dicho que había una parte que era la matriz, que va a ser nuestro sólido, digamos, que puede ser arena, cuarzo, caliza, etc. Había una parte que la íbamos a llamar de arcilla seca, ¿sí? Arcilla seca, que es la que está acá. Entonces esta parte de la arcilla seca, que quiere decir que lo que no tiene es conductividad, va a formar parte también de mi matriz. O sea, cuando yo coloco en mi ecuación, por ejemplo, de la porosidad de la densidad, que ponía un ρ de matriz, ese ρ de matriz tiene que estar representando todos los minerales que están acá. Y luego teníamos lo que era la porosidad total. Esa porosidad total incluye una parte de lo que vamos a llamar arcilla húmeda o conductiva en definitiva, ¿sí? Y si nosotros descontamos esa cantidad de arcilla, esa es la que va a ser mi porosidad efectiva. Y luego teníamos lo que nosotros llamábamos la zona capilar y nuestros fluidos móviles, acá. Pero lo que es importante es poder calcular esta porosidad efectiva. Entonces, cuando nosotros hablamos acá de calcular la arcillosidad, es poder determinar este volumen de arcilla, que se expresa en porcentaje o en fracción de volumen, o sea, en fracción, para restarlo de nuestra porosidad total. Y lo restamos con esta ecuación que está acá. Entonces, para ello, hay una metodología que lo que utiliza son curvas de los perfiles que nosotros tenemos, como puede ser que usemos el SP o el gamma ray, que usemos la conjunción de densidad del neutrón o el neutrón sónico o densidad sónico, que usemos las resistividades del factor fotoeléctrico, o en realidad cualquier curva que a nosotros nos esté indicando el volumen o la cantidad, digamos, de arcilla que yo voy a considerar que tengo que descontar a mi porosidad total para obtener mi porosidad efectiva.
Entonces, para eso, utilizamos ecuaciones de este estilo, en donde nosotros vamos a tener que el volumen de arcilla, que se puede llamar Bichet, SH o BCL, de Clay viene, cualquiera de las dos formas, la puedo llamar, pero lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que es el volumen de arcilla. Si usamos la curva del gamma ray, utilizamos esta ecuación. O sea que lo que vamos a usar va a ser el gamma ray del perfil menos el gamma ray de la arena sobre un gamma ray de la arcilla menos el gamma ray de la arena. ¿Y eso cómo? ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo mi gamma ray que viene acá entre la arena y acá entre en una arcilla. Entonces, este valor de gamma ray que está acá va a ser mi gamma ray ¿de quién? De las arcillas. Y este valor que pasa por acá, el mínimo que está por acá, va a ser mi gamma ray de arena. Entonces, esta zona de que está acá, el volumen de arcilla va a ser 100%. Acá va a ser 100% aproximadamente. Y mi volumen de arcilla, en esta zona donde ya empezamos a tener arena, va a ser el porcentual que va a estar entre esta zona y esta zona. O sea, en estas zonas voy a tener un volumen de arcilla muy cercano a 0. Acá tendré un valor de arcilla 20, por ejemplo, y así sucesivamente. Y así yo calculo mi volumen de arcilla. Lo puedo hacer con el SP, que es de la misma manera, o sea que en vez de usar gamma ray uso SP, entonces me fijo el valor, o sea, voy a tener el valor de gamma ray o SP en cada punto, y yo defino mi SP de arena y mi SP de arcilla. Entonces me va calculando los porcentajes que tiene de arcilla en todo el perfil en función de esta ecuación. Lo mismo puedo hacer con más perfiles, si uso las resistividades, y en todos los casos lo hago de la misma manera. Tengo el valor punto a punto del perfil medido y tengo un punto o un valor que me va a representar la arena y otro valor que me va a representar la arcilla. Si utilizo la combinación densidad-neutrón, utilizo esta ecuación. O sea, la porosidad del neutrón menos la porosidad de la densidad sobre el valor del neutrón de arcilla menos el valor de porosidad de densidad de la arcilla. Y así voy trabajando, o voy eligiendo, o puedo elegir los perfiles correspondientes para el cual yo pueda calcular mi volumen de arcilla. El tema es cómo yo puedo saber, como yo estoy usando perfiles, cómo puedo yo saber o qué puedo utilizar para saber si mis volúmenes de arcilla son los que yo calculé, son correctos o están en el orden de lo esperado. ¿Qué es lo que yo puedo utilizar? ¿Datos de qué tipo? Con todo lo que hemos visto. ¿Se les ocurre algún ensayo o algún dato que yo pueda utilizar? O sea, obviamente lo primero que voy a utilizar va a ser datos de roca. O sea, yo voy a tener una corona, como la que ustedes pusieron en profundidad, que tiene varios metros. Entonces yo puedo determinar, de alguna manera, que la que yo le estoy preguntando, cómo puedo saber mis porcentajes de arcilla, si están, en qué orden están. Para que así yo cuando calculo mi curva de volumen de arcilla, esté ajustado a esos valores. ¿Qué ensayo geológico puedo utilizar para saber mis porcentajes de arcilla? Que los hago sobre la roca. ¿Saben? ¿El SEM? ¿Puede ser?
El SEM no, porque el SEM no me va a dar porcentaje, pero me va a decir qué tipo de arcilla tengo, pero no me va a definir porcentajes, porque yo lo que necesito es saber qué porcentaje de arcilla tengo. Hay unos ensayos que se hacen sobre muestras de roca también, que me da los porcentajes de arcilla, de cuarzo, de caliza, de dolomita. Esos estudios son los que se llaman difracción de rayos X. Son los DRX. Esos ensayos de DRX se pueden hacer en toda la corona. Yo tengo que sacar una muestra, se muele y se hace el estudio. Y estos ensayos de rayos X nos dan valores de porcentajes. ¿Cuánto tengo de cuarzo? ¿Cuánto tengo de plagioclasa, por ejemplo? De feldespato potásico. Me va a decir cuánto tengo de limestone, de caliza, calcita, digamos, calcita, va a decir cuánto tengo de calcita, me va a decir cuánto tengo de dolomita, y me va a decir cuánto tengo de arcilla. Entonces ese dato de cuánta arcilla tengo es el que pongo acá. Entonces fíjense, esta es la curva de un Biclay calculado. Toda esta curva que viene acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿qué dice acá? Es el volumen de arcilla medido en un rayos X. ¿Sí? Está al revés porque es inglés. Entonces, estos datos, fíjense, cada una de estas barras me está diciendo cuál es el volumen de arcilla que yo fui calculando o teniendo acá. Y acá tengo una medición que me está dando un valor mucho más alto que me está ajustando con este valor alto de Biclay. Y acá vuelvo a tener valores bajos de Biclay. Entonces yo lo que utilizo para ajustar mi arcillosidad, que yo calculo con perfiles, puedo utilizar los datos de rayos X, que me va a dar los porcentajes de arcilla que yo tengo. Y eso es lo que yo uso para ajustar. Entonces ya acá empezamos a ver cómo toda nuestra información de perfiles, en el cual yo empiezo a interpretarla, la empiezo a ajustar y a corroborar con mis datos de coronas. Y esto que está acá es un ejemplo real. Fíjense, este envolvente verde que está acá es un volumen de arcilla que calculamos. O sea, lo que está diciendo acá es que esto va de 0 a 100%, o sea que acá yo tengo volúmenes de arcilla que van entre el 10 y el 20%, más o menos acá cuando tengo una arena, esta zona de acá, que está un poquito menos de 10, acá, que está alrededor del 10%, toda esta zona de acá. Y los puntos rojos que están bajo el círculo azul son los puntos de rayos X que nosotros medimos. Entonces fíjense cómo ajustan en los valores aproximados que yo tengo que tener de volumen de arcilla. O sea, no me puedo pasar más o menos de un 10%, 15% en mis zonas seguramente de reservorios. Y no medí en las zonas que tengo sí mucha perita, porque en realidad no es muy importante saber si lo que tengo es 50% de perita o 100% de perita para este análisis, porque ya la porosidad acá es cero. Todo esto que quedó en blanco es la parte de porosidad, nada más que la porosidad mide de acá para acá. ¿Sí? Entonces acá también tenemos de 0 a 100 también, entonces acá tenemos un 20% de porosidad. Y en la zona donde tenemos mucha arcilla, la porosidad cae. ¿Por qué cae la porosidad en las zonas donde yo tengo mucha arcilla? ¿Sí? O sea, acá yo tengo un valor de 20% de arcilla, perdón, de porosidad, un valor de 20%, cuando la capa es más o menos limpia. Acá también tengo 20, pero en esta zona, fíjense que la porosidad empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta que acá vuelve a aumentar un poco. En estas zonas, ¿por qué la porosidad calculada, que es mi porosidad
qué tipo de porosidad es y por qué mi porosidad acá disminuye mucho, o acá, o acá. ¿Se imaginan por qué? ¿Saben por qué? ¿Cómo es la pregunta? O sea, O sea, ustedes ven acá, por ejemplo, que mi porosidad es 20%, ¿sí? Pero hay zonas, como esta, que mi porosidad empieza a disminuir, ¿sí? Empieza a disminuir, empieza a caer, ¿sí? ¿Por qué cae esta porosidad acá? ¿Por qué es más baja que por la acá? presencia de arcillas. Exactamente, justamente esa es la influencia que le da la presencia de la arcilla y que me hace disminuir qué cosa, mi porosidad efectiva. ¿Sí? Entonces mi porosidad efectiva baja mis valores, porque yo tengo arcilla. Fíjense acá, tengo prácticamente porosidad cero, mi volumen de arcilla es máximo. ¿Sí? Fíjense acá, esta zona, tengo una porosidad más o menos, bueno, con algunas intercalaciones, pero más o menos del 20%, y acá mi porosidad es de 10. ¿Por qué de 10? Porque tengo 30% de arcilla aproximadamente, entre 25 y 30% de arcilla. Entonces ese es el efecto que le produce a la porosidad total la presencia de arcilla y la llevo a mi porosidad efectiva. O sea, lo que tenemos es esto. Esta arcilla que está acá hace disminuirle la porosidad total, pasa a ser porosidad efectiva. Le estoy sacando, perdiendo un 5, un 10, no sé, depende cuánta porosidad vamos a perder. Entonces, acá está la Solo una ecuación que yo pregunta. les... Sí, El volumen que calculamos arcilla es el húmedo. exacto, exacto. ¿Por qué? Porque el que es seco forma parte de la matriz. O sea que llamamos arcilla seca es parte de la matriz. Y el que es húmedo, o que llamamos que es clay van water, que se llama, digamos, en inglés, ese es el volumen o el porcentaje de arcilla que utilizamos para restarle a la porosidad total, para calcular la porosidad efectiva, que es esta ecuación que está acá. Entonces acá, esta es la porosidad efectiva, va a ser la porosidad total menos el volumen de arcilla por su porosidad de arcilla. Y acá tenemos el ejemplo en un perfil sólido. Ponemos toda esta ecuación que está acá, ¿sí? Toda esta ecuación que está acá, menos el volumen de arcilla por la porosidad sólica de las arcillas. Volviendo a lo mismo, Sí. ¿cómo hace el cálculo para saber? O sea, yo estoy mirando el volumen de arcilla calculado con un gamma ray, que es justo el que anoté. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué esa cuenta me da solamente el volumen húmedo y no incluye también el seco? Porque en realidad los perfiles, sí, buena pregunta, porque los perfiles de porosidad, por ejemplo, cuando van a calcular una porosidad o un valor de porosidad, considera los fluidos que están dentro del espacio poroso. Cuando no hay fluidos, o sea el principio de medición es que cuando no hay poros, no hay fluidos, del que sea. Entonces, lo que te está diciendo este esquema de acá que yo les dibujé es que lo que nosotros llamamos el clay van water, o la arcilla mojada, húmeda, como la quieran llamar, es, ¿por qué se dice que es así? Porque tiene una porosidad de tamaño muy chiquita, pero que es porosidad al fin. Lo que pasa es que como es una porosidad muy chiquita en tamaño, no es reservorio. Entonces no me permite conectar los poros de una manera efectiva. Por eso yo la tengo que sacar y no la tengo en cuenta, pero sí me la mide el perfil, porque el perfil está viendo los fluidos que están dentro de esos poros chiquititos.
Pero a mí lo que me interesan, porque los únicos que van a tener un volumen de hidrocarburo, ya sea móvil o irreductible, va a ser el que se mide o el que mide después, o sea, sacándole este valor de este porcentaje de arcilla que yo tengo. Por eso no usamos la arcilla seca. La arcilla seca forma parte de la matriz, porque ningún perfil lo va a identificar. Lo que va a identificar con los perfiles de porosidad es todo lo que tenga que ver con algún fluido que tengan esos poros, ya sea un poro muy chiquito o un poro muy grande. Los poros muy chiquititos, que yo los voy a asociar a mi volumen de arcilla, a mi clay one water, son los que yo voy a sacar después para obtener mi porosidad efectiva, que es esta parte de acá. ¿Se entiende? Sí, sí. Y, pero por ejemplo el gamma ray, que Sí. no mide porosidad. No. ¿Cómo hace para distinguir entre la arcilla húmeda y la seca cuando yo la uso para el cálculo del volumen de arcilla? No, el gamma ray no distingue la arcilla seca y la arcilla húmeda. Lo que hace el gamma ray es distinguir cuánto tengo de arcilla y cuánto tengo de arena. Y yo después lo que hago es asociarle ese valor a mí, lo pongo en una ecuación, que es el valor que yo voy a estimar. A ver, está buena la pregunta. El tema es así, a ver si puedo explicarlo. O sea, yo lo que tengo acá es un gamma ray, ¿sí? En el cual yo voy a decir que acá yo tengo 100 de arcilla y acá voy a decir que tengo 0 de arcilla. ¿Está bien? Entonces, cuando yo calcule mi porosidad efectiva, acá yo puedo tener en esta zona mi valor de porosidad efectiva va a ser, o sea, yo puedo tener, supongamos, 10% de porosidad total, pero cuando le hago la resta, acá yo voy a tener 100, ¿sí? Por un determinado valor de porosidad de arcilla, supongamos que sea, no sé, 2, por decir algo, entonces acá me va a tener un valor de porosidad efectiva que quedará muy chiquitito, ¿sí? Esta va a ser mi porosidad total. Entonces yo acá, este valor de mi clay que me va a quedar acá, que puede tener esta forma, yo lo voy a terminar, buscar ajustarlo con mis valores de rayos X, que me va a decir qué porcentaje de arcilla yo tengo. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de arcilla yo tengo? Entonces yo acá le hago mi primer ajuste. Bueno, 10%, 5% de arcilla, etc. Este valor de porosidad efectiva que salió de ahí, ahora yo tengo otra chance más de ajuste. ¿Cuál es mi otra chance de ajuste? Con mi porosidad de corona. Porque yo en mi porosidad de la corona, yo sé que también va a ser una medición de porosidad efectiva. Entonces esta nueva porosidad que yo tengo acá, voy a buscar ajustarla con mi porosidad de corona. Y ahí le vuelvo a chequear. Pero no me vuelvo para atrás para tratar de ver, si mi volumen de arcilla húmeda es tanto o un poquito más, un poquito menos. No, no, no. Ya termino de ajustar acá. Porque yo a su vez estos valores de porosidad de corona contra la porosidad efectiva, mi chance, digamos, de ajuste, ¿qué es lo que es? Justamente esto, mi DT de matriz o mi densidad de matriz en el caso de la densidad. Y todos esos datos yo los puedo sacar de mi volumen mineralógico, de mi cálculo, que puede salir de rayos X, o directamente con mi valor de densidad que yo voy a obtener de corona. Porque cuando yo le haga la porosidad la petrofísica básica y calcule porosidad y permeabilidad, también voy a calcular una densidad. Entonces, esa densidad que yo veo en la corona, bueno, si fuera el caso de la ecuación de la densidad, a ver si no está después, ¿no? Entonces yo voy y la pongo acá. Voy a calcular mi porosidad total. Entonces yo voy
haciendo todo un flujo de trabajo donde siempre voy a estar ajustando y chequeando contra mi información que viene del laboratorio de la corona. Y ahí voy a terminar de sacar mi mejor valor. Voy a cuantificar de la mejor manera, metodológicamente, mi almacenamiento. No quiere decir que sea el verdadero, sino va a ser mi mejor valor, con la menor incertidumbre posible. ¿Se entendió o no? Sí, ya se entendió. Gracias. Bueno, lo que vamos a hacer, cuando nosotros veamos los, que está acá, por ejemplo, cuando ustedes, yo ya les pase esta planilla, estos datos, ustedes van a tener mi curva de perfiles, ¿no? Gamma ray, bueno, densidad, PEF, todas las curvas registradas. Entonces, acá vamos a tener nuestro gamma ray. Entonces ustedes, cuando van a ir al gráfico de este pozo, esta curva verde es el gamma ray. Entonces ustedes van a elegir, nosotros ya sabemos que el gamma ray, mientras más alto lee el gamma ray, más chance de que sea arcilla, mientras más bajo, más chance de que sea arena. Entonces ustedes van a ubicar puntos representativos de que ustedes van a considerar que va a ser el 100% de arena y el 100% de arcilla. ¿Sí? Por ejemplo, en la escala de acá arriba, entonces podemos usar, entonces van acá los datos y le van a decir 50 para lo que es arena y 100 para lo que es sucio. Y la planilla solo les va a calcular un Biclay, ¿sí? Que ya tiene cargada esa ecuación que vimos, pero para usar el gamma ray, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que salir a mirar si acá el valor es 50 o es 60 y es 110. Cambia todo para abajo y directamente le va a ir a dar el valor de arcilla. Y lo que hace la columna de al lado, corrige para cuando los valores son negativos, queden en 0. Y si los valores pasan de 1, queden en 1, siempre. Porque a veces, cuando nosotros elegimos estos puntos de limpio y de sucio, o sea, de arena y de arcilla, a veces puede ser que en alguna posición de la curva mejor lee un poquito más, un poquito menos. Entonces, para terminar de corregir ese posible desfasaje, tenemos esta curva AA, perdón, la columna AA, que lo que va a hacer es llevarlo, bueno, entre 0 prácticamente y 1. Según si el valor sea negativo, como acá, entonces lo deja en 0,01. Y esta es la inversa. Entonces, cuando ustedes calculan eso ahí, o sea, ustedes van a tener que elegir el valor adecuado, la columna de porosidad efectiva que está acá, o sea, acá tiene todas sus porosidades totales como nosotros la aprendimos a hacer, la vimos en la primera parte. La porosidad de la densidad, con su valor de densidad de matriz, que no sé si son esos, el sónico, si usamos Willy o Reiner and Hunt, y acá va a calcular la porosidad efectiva. La porosidad efectiva, ¿cuál va a ser? Cualquiera de estas porosidades que yo elija, o sea, cualquier porosidad total que yo elija, menos ¿quién? Menos el Biclay, A7, por la porosidad de la arcilla que yo considere. Y ahí vamos a tener una porosidad efectiva. Y acá otra vez vuelve a corregir la porosidad para que no sea ni menor de 0 ni mayor de 1. Y después viene la parte de Archie. Entonces acá el key de la cuestión es mirar el gamma ray y ver qué valores ustedes le pondrían como gamma ray limpio o de arena y cuáles les pondrían de arcilla.
Y a veces lo que pasa es que en algunas zonas, a veces uno el perfil lo tiene que dividir. Bueno, después vamos a ver si ustedes se dan cuenta. Pero es como dividirlo en parte. Una parte usarlo con un valor de gamma ray limpio y sucio, y en otra parte usar otro gamma ray limpio y sucio. Todo esto también les voy a pasar un PDF para que tengan la visión del perfil. Entonces, más integrado. Entonces así, ustedes van a ir, ya está toda la planilla preparada para calcular. Pero así es como se trabaja. O sea, el gamma ray no es imposible, no tiene cómo distinguir qué tipo de arcilla es una u otra. Pero la que sí yo puedo, en realidad cuando yo tengo el valor de matriz, en realidad, este que está acá, esto que está acá, si yo le estoy midiendo la densidad en el laboratorio, o tengo todo un perfil mineralógico, donde me empieza a decir qué porcentaje de volúmenes minerales tengo de cada uno, todo eso va a formar parte de mi valor de matriz. 265, 263, 268, no sé qué. Y ahí está incluido, sí o sí, de alguna manera, las arcillas que se consideran que son parte de la matriz. Y esta otra arcilla va a formar parte de la proporción de porosidad total, que después la voy a sacar para tener mi valor de porosidad efectiva. No sé si alguien me quiere hacer una otra pregunta sobre esto. ¿Seguimos? Bueno. Lo que vamos a ver ahora es cuáles son las maneras, supongamos que nosotros puede pasar que no tengamos corona, no tengamos demasiada información, y cómo nosotros podemos hacer para calcular la porosidad y la litología. Porque lo que sí sabemos que nosotros para calcular porosidad tenemos que conocer su litología. Básicamente si estamos en una zona más de arenisca, de caliza, de dolomita, algunas cosas básicas. Entonces este proceso es interactivo y se utiliza la información que tenemos, o sea, la que está disponible. Y es combinación de perfiles, por ejemplo, de densidad, neutrón y sónico, y que todas estas pueden estar afectadas de una manera u otra por la presencia de minerales, arcillas e hidrocarburos. Entonces lo que se hace son lo que se denominan crossplots. Los crossplots no son nada más y nada menos que unos gráficos cartesianos de 2 dimensiones o 3. Voy a pasarme para adelante para que lo vean. Crossplots son gráficos de este estilo, que lo que hacemos es combinar curvas, por ejemplo en este caso, de porosidad registradas. Entonces acá estamos combinando la curva de densidad con la curva del neutrón. Acá en las abscisas, en el eje X, tenemos el neutrón en su escala de porosidad, porque sabemos que el neutrón nos devuelve un valor directamente de porosidad. O sea que va a ir de 0, que el 0 no está acá, sino que el 0 está acá, a 40-45%. Y en el eje Y, las ordenadas, vamos a colocar la densidad del perfil de densidad, con las densidades más altas en la parte baja del crossplot y las densidades más bajas encima. Entonces, lo que vamos a tener en este caso son áreas correspondientes a diferentes litologías. Esta es la zona del cuarzo, o sea, de las areniscas. Esta es la zona de la caliza, de la calcita. Y esta es la zona de las dolomitas. ¿Y cómo se...? Bueno, esta es una zona de
generalmente donde se produce la zona de gas, digamos, donde hay que corregir por gas. Acá, por ejemplo, vemos que es una zona de anhidrita, porque tenemos, las anhidritas son unas evaporitas, y donde tenemos sal y algunos sulfuros. Entonces, ¿cómo trabaja este crossplot? Este crossplot trabaja de la siguiente manera. Esta línea, que significa que es la línea de calcita, parte de un punto en donde vamos a tener 0% de porosidad, que es este punto de acá. Este punto de acá que tenemos 0% de porosidad, en el eje, en el valor de densidad, ¿a quién corresponde? Al valor de densidad de la caliza pura. O sea, cuando nosotros le ponemos la ecuación, porque tenemos una caliza, colocamos 271. O sea que si nosotros tuviéramos una medición de perfiles que dice 271 y estamos en una caliza, ¿qué porosidad vamos a tener? Cero. No vamos a tener ninguna porosidad. Y en el neutrón vamos a leer porosidad cero. ¿Sí? Entonces la caliza, el punto de inicio de la caliza es 271 en la densidad y 0 de porosidad en el neutrón. Entonces, el neutrón, por la manera en la cual se fabrica esa herramienta y cómo se calibra, por eso siempre la tenemos que registrar en modo caliza en los pozos, ojalá sea la litología que tengamos. Nosotros sabemos que en el caso de la caliza, si tuviéramos la caliza, el 0% del neutrón corresponde al 271 de la densidad en una caliza con 0% de porosidad, como dijimos. Y toda esta variación que va haciendo en este sentido, ¿sí?, para diferentes valores de porosidad de neutrón y para diferentes valores de densidad, nos va diciendo que vamos a estar dentro de la línea de caliza, pero con variación de porosidad. O sea, a medida que yo voy yendo en este sentido, yo salgo del 0% de porosidad y puedo tener 5, 10, 15, pero no me voy a salir de esta zona, si es calcita. Por ejemplo, si me voy a la línea de las arenas, mi 0% de porosidad en la densidad dijimos que era 265. ¿Sí? Es 265. Pero en el neutrón es menos de 0. ¿Por qué? Porque la herramienta está calibrada para que él lea, la herramienta lea 0% cuando tenemos caliza. Cuando tengamos arena, este valor del neutrón no tiene validez cuantitativa. Tiene una validez de la manera que lo hacemos para poder determinar cuál es el punto de cero de porosidad. O sea, cuando vamos a tener cero de porosidad. 265 en la densidad y en el neutrón un valor negativo X, menos 10, menos 5, una cosa así. Y en el caso de la dolomita, de la que está acá, que vamos a tener el 0% en términos de densidad va a ser 285, y si miramos el neutrón va a ser un poquito más de 0. O sea, siempre nosotros vamos a correr la herramienta del neutrón en matriz caliza para fijar y correlacionar que siempre la herramienta esté bien calibrada. Porque si tuviéramos una caliza, tiene que leer en esta condición. Entonces, ¿para qué usamos esto? Estos son datos reales. Entonces, fíjense, yo acá tengo mi porosidad neutrónica y yo acá tengo mi perfil de densidad. Entonces, en este perfil de densidad, cuando yo tengo 265 y un valor de neutrón menos de 0, yo tengo mi línea de las arenas. Y este es mi 0% de porosidad. Este que está acá, 271 y 0 en el neutrón, es mi línea de las calcitas, o de la caliza. Y este punto que está acá va a ser mi valor de la dolomita, con un valor de porosidad neutrónica, para cuando es 0 en la densidad, la porosidad neutrónica va a ser un poquito más alta, pero es 0.
Entonces fíjense que los puntos, o sea, lo que ha ido al perfil, en la zona que yo le dije, tomó ese intervalo y le volcó todos los puntos. Entonces los puntos quedaron entre la línea de la dolomita y la línea de la caliza. Entonces lo que hicimos, o lo que uno puede hacer, es traza como una nueva línea y dice, bueno, cuando yo tengo este reservorio, la densidad de matriz que yo voy a usar para calcular mi porosidad va a ser, supongamos, 2,82. O sea, va a ser un poquito más baja que el valor si fuera dolomita pura. Y toda esta zona que está acá es la zona de la anhidrita, que era la que estaba acá. Esta zona que estaba acá es mi zona de la anhidrita. Cuando yo voy a otro ejemplo, que son calcáreos, fíjense, cuando ya estamos en calcáreos, mis zonas de puntos que estaban acá, mucho más cerca de la dolomita, ahora se acercan a la caliza. Entonces acá yo lo que voy a utilizar, o un 271, o un poquito más alto, que sea 273, una cosa así. Yo puedo hacer lo mismo que hice acá, y digo, bueno, mi valor de densidad es este que está acá. Cuando nosotros tenemos rocas clásticas, cuando nosotros hablamos de clástico, hablamos de arenisca, ese tipo de cosas, los puntos ahora se acomodan sobre la línea de las arenas. Entonces, en función de los puntos, yo puedo tomar una línea y digo, bueno, mi valor de densidad va a ser un poquito más alto que el 265 si tomo como representativo estos puntos de acá. Entonces, estos crossplot, nosotros acabamos de ver en densidad de neutrón, se pueden hacer todas estas combinaciones de crossplot, tanto para determinar las litologías. Podemos usar densidad neutrón como vimos, el sónico neutrón, densidad sónico, densidad PEF, M y N, que es una combinación densidad sónico y neutrón. Unos crossplot para identificación de matriz, que es una combinación de densidad con PEF, también, que son los gráficos ternarios, y hacer crossplot con el gamma ray espectral para determinar arcillas. Entonces, bueno, no pasar. Lo que es importante acá, fíjense que existen este tipo de tablas, por ejemplo, para el cuarzo, está la fórmula química, que es un óxido de silicio, y acá tenemos el valor de densidad de matriz de perfiles para el cuarzo, 264 puro, el valor del neutrón, dos diferentes tipos de neutrón, fíjense que son negativos, acá hay otro neutrón más, el valor para una arena que yo tomaría de matriz de delta T, para un sónico, el valor de PEF, que es 1.8, el valor de U, que es 4.8, que es multiplicar el PEF por la densidad, 4.8, y fíjense que no hay valores típicos para gamma ray. O sea, los gamma ray de un cuarzo a veces pueden ser más alto, más bajo, depende de diferentes composiciones. Por ejemplo, por los casos de los carbonatos, cuando tenemos una calcita, esta es la fórmula química, carbonato de calcio, tenemos 271, la porosidad de todos los neutrones 0, la del sónico 49, el PEF 5.1, y esto multiplicar el PEF por la densidad. La dolomita, y así sucesivamente. Entonces, estas son todas tablas con valores típicos para cada tipo de roca, y esto es lo que acabamos de ver. Entonces, cuando yo les pase el práctico a ustedes, que tenemos acá, ustedes acá tienen los crossplots, ¿sí? Entonces ustedes van a elegir algunas zonas, las van a poner acá y van a fijarse si caen en esta zona, o si caen en esta zona, o si caen en esta zona. Por ejemplo, para el crossplot de densidad de neutrón. Y ahí pueden ustedes de una manera entender qué tipo de matriz van a usar en función
Fíjense que acá nosotros no estamos usando datos de roca, no estamos usando nada, es solamente perfiles, porque no tenemos otra información. Entonces, cuando tenemos nada más que perfiles, lo podemos hacer así. Este es un crossplot densidad... Ah, no, esperen un poquito que este debería estar oculto. Después tenemos otro crossplot que también se usa mucho, entre la densidad y el PEF. La ventaja en el anterior, densidad-neutrón, tenemos que bajar dos herramientas, densidad y el neutrón. En este caso, podemos hacer un crossplot, densidad-PEF, pero la ventaja que tiene este perfil es que estas dos curvas las tenemos en un solo perfil. O sea, la misma herramienta mide densidad y mide PEF, que es el factor fotoeléctrico. Entonces, en el eje X colocamos el factor fotoeléctrico y en el eje Y colocamos la densidad. Entonces, siempre igual. Esta va a ser la línea de cuarzo o de arena, esta va a ser la línea de la dolomita y esta va a ser la línea de la caliza. Entonces, ¿cuándo vamos a tener cero de porosidad en la densidad? Cuando tengamos 2,65 acá. O sea, que este es el cero de porosidad. Y el PEF, ¿cuál es el valor de tabla? 1.8. Entonces, si todos los puntos me caen acá, yo voy a tener una arenisca con 0% de porosidad. A medida que yo empiezo a caminar todo por acá, voy a tener areniscas con una determinada porosidad. La dolomita, dijimos que era 2,85 el valor de densidad y 3,2 aproximadamente el valor de la dolomita en el PEF. Acá tenemos nuestras zonas de anhidritas. En el caso de la caliza es 2,71 para el 0% de porosidad, contra 5.1 más o menos el valor del PEF de una caliza pura, digamos, sin porosidad. ¿Qué quiere decir sin porosidad? Sin ningún tipo de influencia de fluidos, en definitiva, sin agua, sin petróleo, sin gas, sin nada. Entonces, esto es como se ve en la vida real. Tenemos nuestra línea de arenas, nuestra línea de dolomitas y nuestra línea de caliza. Entonces, fíjense cómo la mayor parte de los puntos se acomodan más cerca de las dolomitas, esto es interpretativo, en definitiva, y cómo hay puntos que se nos van yendo y van hacia la zona de las anhidritas. Y acá determinamos que estos son dolomitas. Estamos determinando que son calcáreos, porque la mayor parte de los puntos se nos van yendo hacia la línea de las calizas, entonces estamos interpretando que son calcáreos, y hay una zona dentro de este intervalo tomado en que ya serían más bien clásticos, porque están más cerca, o sea, más bien clásticos. Lo que nunca vamos a tener va a ser una mezcla entre arenas y dolomitas. Nunca van a coexistir, digamos. Sí pueden coexistir estas dos, o pueden coexistir esta con esta, en cuanto a volúmenes importantes, y esta en condiciones de cemento. Entonces, todos estos gráficos son interpretativos. Y acá tenemos un ejemplo de los clásticos, como la mayor parte de los puntos caen cerca de las arenas. Entonces, como uno está viendo acá, que parece que fuera un clástico, un cuarzo, pero no tan puro, porque está más cerca del 2 y no del 1.8, que está por acá. Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, en vez de 2,65, capaz que le pongo un 2,68, una cosa así. Y así uno va interpretando y va haciendo. Estos son los de identificación de matriz. Esta es la ecuación que se utiliza para... Entonces, lo que va generando este gráfico, este crossplot, ya fíjense que empieza a identificar más minerales, identifica tipos de arcillas, caolinitas, anguilitas, anhidritas, minerales pesados, baritas, efecto de gas, sal. Entonces, y acá es el gráfico ternario, tenemos un punto de 100% de cuarzo, el 100% de calcita y el 100% de dolomita. Entonces, cuando lo vemos los verdaderos, datos verdaderos, vemos que tenemos para calcáreos, tenemos una mayor concentración de datos más cerca de las calizas, ¿sí? Como si fuéramos un 70-80% de caliza. Esta zona de acá que es más clástica. Esta es una zona
donde se ve perfectamente los clásticos, muy sobre la línea de cuarzo, sobre la zona del cuarzo. Y esta zona que está acá, generalmente, que se va para el lado de las dolomitas, en realidad no son dolomitas, sino que eso es un efecto de arcilla. Cuando nosotros tenemos rocas clásticas, como yo les decía, es muy difícil que coexistan rocas dolomíticas con clásticas, salvo con cemento, con porcentajes muy bajos, pero para que tenga esta alta concentración de datos acá, en realidad no es por efecto de dolomita, sino por efecto de arcilla. Y tiene esa respuesta. Este es el ejemplo de las dolomías, tenemos una mayor concentración de puntos que están acá. Estos son crossplots para hacer identificación de arcillas, que son lo que se hacen con los gamma ray espectral. Entonces, donde tenemos el potasio en el eje X y el factor fotoeléctrico en el eje Y. Entonces, acá tenemos zonas donde han sido medidas experimentalmente y están comprobados que los perfiles en condiciones, digamos, de cero porosidad, de cero todo, digamos, donde no tenga nada de fluidos, van a estar en estas zonas. Si tenemos glauconita van a estar acá, si tenemos muscovita están acá, o biotita, que son micas, hilitas, las mamullonitas y las caulinitas. Entonces, este es otro crossplot, en donde vemos la relación torio-potasio en el eje X, que esto es la gamma ray espectral, versus el factor fotoeléctrico, y tenemos esta disposición. Entonces, lo vemos en datos reales. Este es el último crossplot de torio-potasio versus el factor fotoeléctrico. Vemos que tenemos las arcillas presentes, principalmente son hilitas, ¿sí? Y hay una cierta tendencia hacia irse a la zona de la glauconita, porque este es un pozo de la cuenca austral, en donde tenemos un nivel glauconítico que es el que se ve. Bueno, que es el que se ve, que si bien no alcanza a meterse acá adentro, pero ve la tendencia que se va de acá y está entrando acá adentro, como que quiere entrar acá. Pero acá lo que se ve, se interpreta, que las arcillas más importantes acá son hilitas. Si nosotros quisiéramos después esto verlo y corroborarlo, pues podemos sacar una corona después, tener datos, etcétera, y corroborarlo con datos de roca. Esto también, saber cuáles son los porcentajes de hilita, de caulinita, clorita, etcétera, eso también se hace con rayos X, difracción de rayos X. Este es otro crossplot más, entre el potasio y el torio. Entonces, bueno, acá va determinando las diferentes zonas para cada tipo de arcilla que nosotros podemos llegar a tener. Y estas isolíneas que están acá es la relación torio-potasio de este mismo crossplot. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un caso real, donde acá ya lo tenemos contra una corona. Entonces acá tenemos nuestra corona, acá tenemos un lápiz como escala. Entonces fíjense que esta roca que está acá tiene estos clastos acá grandes, muy irregulares, o sea que son un conglomerado, pero fíjense que toda la matriz está toda llena de arcilla. O sea que lo que no tenemos es porosidad prácticamente acá, porosidad de reservorio, no tenemos porosidad efectiva. Entonces, esta roca, la arcilla que tenemos determinada es una arcilla autigénica, una hilita, y cuando lo vemos con los crossplots, potasio PEF o torio potasio, vemos que perfectamente coinciden con los datos interpretados o medidos con la corona, que son todas hilitas. Pero lo que es interesante es ver, digamos, que no necesariamente tiene que caer acá adentro, sino ya uno ve la tendencia, ya interpreta qué tipo de arcilla tendría. Este es un perfil, ejemplo, entonces lo que estábamos viendo, entonces tenemos este verde más claro, es la hilita, que está sobre el tope y la base de este reservorio que está acá, entonces la base es hilita, el tope es hilita, y este intervalo que está acá, con un PEF muy fuerte, es la glauconita.
¿sí? Acá se ve muy bien el glauconita. Entonces, cuando hablamos de minerales de arcilla, algo habíamos visto, los minerales más comunes en la industria, en los reservorios, son la molmolillonita o la esmectita, la clorita, la glauconita, la hilita y la colinita. Acá está un poco definido, bueno, cómo es su estructura cristalina. Recuerden que, por ejemplo, la molmolillonita y la hilita son las que más agua absorbían. O sea que si nosotros tenemos molmolillonitas o hilitas, la chance de que sean parte de esa arcilla seca son bajas. Van a ser más bien parte del clay van water, por ejemplo, porque la posibilidad de absorber agua de esa arcilla es muy alta. En cambio, una caolinita o una clorita van a absorber menos agua, entonces ahí sí ya pueden formar parte más de la matriz que del clay van water. Entonces así uno va componiendo un concepto de qué tipo de reservorio y cómo influye cada arcilla. Entonces, bueno, acá vamos arcilla por arcilla, donde estamos viendo la estructura cristalina de la arcilla. Esto es una foto de una microscopía electrónica, en donde nos está diciendo cómo, o sea, acá estamos identificando una hilita, lo que pasa es que lo que no podemos ver en el conjunto, cuál es el porcentaje que tiene, eso sí lo vemos en el rayos X. Es mucho más factible verlo en la difracción de rayos X. Y estas arcillas, que tienen como estos puentes o pelos que están acá, es una arcilla migrable, digamos, ¿no? Entonces lo que puede pasar que cuando estamos con inyección de agua o con producciones muy fuertes, vaya migrando y puede ir taponando algunas gargantas menores. Después tenemos, por ejemplo, las caulinitas, que tenemos como estos libritos que están acá, que también pueden producir daños de formación importantes, justamente porque pueden migrar también y ir taponando las gargantas menores. Entonces, para eso es importante conocer el tipo de arcilla que tenemos, porque eso nos daría, ya nos da dando un indicio, cuando nosotros estamos gerenciando un campo de petróleo, por ejemplo, y llegamos a tener problemas, digamos, de daño, ese tipo de cosas, y si nosotros tenemos un estudio hecho de arcilla, podemos saber qué pasa, entonces estos problemas se pueden remover haciendo algunos ácidos, una cosa así. Entonces uno puede tomar una muestra, un par de muestras de una corona, llevarlas al laboratorio y empezar a observar con qué flujo las arcillas estas migran, taponan algunas posibles gargantas y le podemos empezar a inyectar algunas soluciones en términos, digamos, de ácidos, ese tipo de cosas, de acuerdo a las concentraciones, para ver si mejoramos y podemos remover estos posibles taponamientos que podemos llegar a tener en las gargantas. Ahora yo les pregunto, cuando nosotros hacemos un ensayo para poder evaluar, digamos, si las gargantas se nos pueden taponar, o si poniéndole con qué solución, digamos, porcentaje de ácido, de clorhídrico, fluorhídrico, lo que sea, cuál es la que mejor funciona, qué propiedad qué propiedad medimos en el laboratorio para poder identificar ese posible problema. ¿Se imaginan ustedes cuál puede ser? ¿Qué propiedad mido? Yo tengo un plan, ¿sí? Y yo quiero evaluar si tengo un problema de este tipo. Entonces, a un plan, quizás cuando yo saqué la corona, ¿qué es lo primero que le hice? Le hice petrofísica básica. Le medí porosidad y le medí permeabilidad. Y resulta que yo en el reservorio estoy inyectando volúmenes porales con agua
y empiezo a ver en alguna zona algunos problemas. Entonces, ¿qué hago con este testigo? Y posiblemente hago lo mismo, le empiezo a inyectar de manera equivalente, proporcional seguramente, entre la escala del reservorio y del plaque, volúmenes porales para tratar de simular lo que yo tengo acá. Y acá entonces, para saber si me fue bien o me fue mal, o si lo puedo reproducir, ¿qué vuelvo a medir? Vuelvo a medir la porosidad, perdón, la permeabilidad, porque posiblemente mi permeabilidad haya disminuido respecto a esta. ¿Por qué? Porque se me fueron taponando gargantas. Entonces fui y di, bueno, viene la compañía de servicio y me dice, vamos a probar con 15 de clorhídrico o 5 de fluorhídrico, etc. Te trae 3 tipos de fluidos. Entonces, a este mismo plaque le inyectamos esos fluidos para ver si ese daño se remueve. Y como sabemos, le volvemos a medir K. Y si la K volvió a tener estos valores, al pozo iremos y le inyectaremos esos ácidos. Y iremos removiendo los daños. Es así como se hace. Por eso se podría hacer. Después tenemos las cloritas, que están acá, bueno, en este caso dice que son significativos por el clay, o sea, son muy importantes para la silla húmeda que estamos llamando, para el clay bound water. También tiene estos pelitos que están acá. O la caulinita, bueno, que la acabamos de ver. Entonces, lo que podemos tener, lo que acabamos de ver recién, son los diferentes tipos de arcilla que podemos tener, o monzonitas, o cloritas, etc. Esto que está acá es un esquema de que, además de los tipos de arcillas, es muy importante en los reservorios cuál es su distribución, o sea, cómo se ubican esas arcillas en el reservorio. Entonces podemos tener el primer caso, el caso ideal, de una arena limpia. Entonces, en una arena limpia, donde vamos a tener 0 de arcilla, entonces no vamos a tener problema con nuestras propiedades. O sea, vamos a tener toda nuestra porosidad medida, o sea, mi porosidad total va a ser igual a mi porosidad efectiva. En el caso que tengamos arcillas laminares, o sea, que tengamos arcillas que tengan esta distribución, o sea, que tengan como niveles, digamos, de arcilla que van cortando nuestras arenas. Entonces, en este caso, cuando analicemos la porosidad y la matriz, lo que vamos a tener es un cambio o una reducción en nuestro valor de porosidad. ¿Por qué? Porque toda esta zona nos estamos quedando sin porosidad respecto de esta. Entonces la porosidad se va a ver disminuida. Después podemos tener lo que nosotros llamamos la arcilla estructural. Entonces cuando vemos la arcilla estructural, vemos que la arcilla se comporta como un clasto más. Entonces, al comportarse como un clasto más, está influyendo en la matriz, pero la porosidad queda igual. O sea que es similar a este caso, ¿sí? Pero con un valor de matriz diferente. Acá sería 2,65 seguro y acá sería un valor diferente porque tenemos que usar parte de la mineralogía del cuarzo con parte de la mineralogía del tipo de arcilla. Entonces este es un caso en que esta arcilla, de acuerdo al esquema que veíamos antes, era toda arcilla seca. Es parte de la matriz, no es parte de que tenga afectando a la porosidad. Y después tenemos el caso de la arcilla dispersa, que es la peor de todas, en donde la arcilla se comporta aleatoriamente, taponando o cerrando nuestros espacios porosos. Entonces fíjense cómo queda influenciada este tipo de arcilla en la porosidad. O sea que, en otras palabras, la arcilla laminar y la arcilla dispersa son las dos arcillas
que más afectan a la porosidad. Si no tenemos arcilla, obviamente no se afecta, y si tenemos arcilla estructural, la porosidad no queda afectada por la arcilla. Esta es otra manera, esto es un modelo empírico de esta gente, de Thomas Steiber, que lo que hicieron es un análisis en función de lo que nosotros veníamos haciendo, a ver qué tipo de arcilla podemos llegar a tener. Entonces hicieron un gráfico donde en el eje X colocan nuestro Bichet, o sea, nuestro Biclay, que nosotros calculamos con el gamma ray, con lo que sea, como hicimos nosotros, respecto de la porosidad total. Entonces, cuando nosotros estamos en el caso de la arena limpia, porque no tenemos arcilla, entonces nuestra porosidad total va a ser igual a la porosidad efectiva. Y luego, si tenemos arcilla estructural o dispersa, perdón, si tenemos una arcilla dispersa, como que está acá, esta arcilla dispersa es la que más va a afectar a la porosidad, de acuerdo a nuestros volúmenes de arcilla que tengamos. La laminada va a afectar a nuestra porosidad, pero no tanto como la dispersa. Y la estructural, que es la que formaba parte de la matriz, no la va a afectar. O sea, yo puedo tener mucho volumen de arcilla, pero no se debería afectar. Entonces, acá volvemos a ver que el volumen de arcilla, de alguna manera, no refleja siempre el volumen de esa arcilla húmeda o seca. Hay que seguir evaluando y viendo informaciones y datos para ver si nuestra porosidad total puede ser igual a la efectiva o no. Y siempre lo vamos a ir sabiendo con los datos de Corona. Bueno, este es otro ejemplo. Y acá tenemos una tabla en donde se comparan los diferentes tipos de crossplot para poder identificar qué ventajas tengo en cada uno y cuáles son las limitaciones que yo podría tener por usar uno u otro. Bueno, ahora tenemos la saturación de fluidos, son casi menos 10 pasadas. Podemos terminar acá. Lo único que lo que vamos a ver entonces es para el martes que viene entonces ustedes van a el ajuste de la corona lo van a ver ahora contra la porosidad. Vamos a ver eso. Y yo hoy también les envié otra bibliografía, no sé si la vieron, es un zip porque son varios capítulos, y el martes también yo les voy a pasar algunas consignas para que ustedes preparen información en función de esa bibliografía, como para que preparen alguna clase, porque me estoy dando cuenta que no están reteniendo mucho los conceptos, me parece. Entonces, bueno, me parece que llega un momento de parar un poco y ver si ustedes, dándoles algunas consignas para que ustedes preparen solo la información con algunas cosas y para ver si leen un poco más y pueden afianzar un poco más algunos conceptos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? Yo tengo una pregunta del crossplot. Sí. Va, en general. Yo, o sea, en el densidad neutrón, ¿no? Sí. ¿Qué valor de densidad tomo? ¿Del que estén más cerca en general mis puntos o armo una recta? No. El valor de densidad que van a tomar, pues, se va a poner en ese crossplot, son los valores de densidad leídos por el perfil.
Esperen un poquito. Por ejemplo acá, ¿no es cierto? O sea, todos estos puntos que están acá corresponden a los valores de densidad de neutrón leídos sí, obtenidos en este intervalo. O sea que son 40 metros. ¿Sí? O sea que en 40 metros ustedes tuvieron esta distribución. Esta distribución que me está dando acá, yo la interpreto como que es una densidad, un valor de matriz que está más cerca de la calcita o de la caliza, pero como no se acomoda exactamente sobre esta línea, yo puedo decir, bueno, hago esta interpolación, llego hasta acá, y entonces en vez de tomar 271, capaz que tomo 273, 272, un poquito más alto. No sé si esa es la pregunta que me querés hacer. Sí, o sea, si hacía una interpolación o tomaba el valor más cercano de las líneas ya dadas. Sí, acá podés hacer, acá lo que podés hacer es decir, bueno, mira, asumo que todos estos puntos, ¿sí?, están mucho más cerca de la caliza que de la arena y que de la dolomita, y tomo el valor de densidad de la caliza, ¿sí? Y lo otro que puedes hacer es decir, bueno, tomo estos puntos, tomo una línea media, la llevo hasta acá, bueno, supongamos que sea bien horizontal, y tomo este valor como mi nuevo valor de matriz. O sea que la mineralogía, que de alguna manera estoy determinando que está ahí, no es exactamente calcita, sino que tiene alguna otra cosa que le hace subir un poquito más la densidad. Si le hacemos subir un poquito más la densidad, cuando lo ponemos en la ecuación, van a ver que les va a dar más, un poquito más de porosidad que se usa en 271. Pero esto es interpretativo. Yo después ustedes, cuando veamos, yo lo voy a acomodar así prácticos, y ustedes van a empezar a hacer todo este flujo y lo van a hacer ustedes. Ustedes van a interpretar, van a decir, bueno, si los puntos le caen acá, dirán, bueno, utilizo el 271 porque está más cerca de la caliza. O le trazo una nueva línea, como está acá, y digo, bueno, utilizo 272 o 273. Tratando que las rectas sean rectas y no como las dibujo yo, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo por mi parte no. Ya, y Nicolás. No, y sí, Nicolás. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes y revisamos, bueno,